Bienvenidos, bienvenidas a una temporada más del podcast Crece, temporada 8, capítulo 2. Hoy estaremos hablando del tema de bibliología. Para esto hemos invitado a uno de nuestros queridos hermanos, Samuel Pérez Millos, que ya en el capítulo anterior se le ha presentado con sus títulos y tiempos que él ha dado también a la iglesia. Hoy simplemente quiero presentarlo como un siervo de Dios. Y digo simple, aunque no es despectivo, sino porque ser siervo de Dios es más que todos los títulos. Es para resumir quizás ese llamado de Dios que le ha hecho por encima de cualquier otro título. Tiene licenciatura, tiene maestría en teología, pero nuestro querido hermano es un siervo de Dios dedicado a la iglesia por más de 40 años. Y hoy sigue su ministerio escribiendo y escribiendo para la iglesia. Es un placer, es un gusto tener hoy a nuestro querido hermano. Bienvenido, hermano, a este espacio, a este podcast. Creemos que para la gente que nos escucha será de gran bendición. Bueno, para mí es el privilegio de estar, de esta invitación y, como acaban de decir en la presentación, el título de máximo nivel que un creyente puede aspirar es el de ser siervo de Cristo. El resto son accidentes históricos y está muy bien esas titulaciones de la puerta del ministerio para la calle. Si un día te invitan a una conferencia en la universidad, está hablando el doctor tal, porque en mundo académico. Pero en la iglesia, Pablo lo enseña: ténganos los hombres por siervos de Jesucristo. Y lógico que su gran preparación ha llevado como resultado a tener alrededor de 60 libros. Hoy tenemos aquí en la mesa una nueva serie, el cual estamos presentando, que tiene que ver con teología sistemática. De hecho, nuestra temporada de este podcast es Teología desde una mirada hispanoamericana. Doctor Samuel, ¿por qué escribir este libro de bibliología e incluirlo como parte de la colección Teología Bíblica y Sistemática? Bueno, porque dentro de las doctrinas fundamentales que desarrollan y se sintetizan en una sistemática, la bibliología es esencial. Muchas veces la colección sistemática comienza por bibliología, porque es la base y razón del resto de la teología. Todo cuanto tenemos que hablar de cualquier área teológica descansa en Biblia. Por tanto, el tomo tiene que haber un tomo dedicado a la doctrina de la Biblia. Y ese pensamiento, esa reflexión sobre la Biblia tiene que estar operativa en el entorno de pensamiento hispano. Porque si vas a pensamiento teológico, por ejemplo, alemán, del tiempo moderno, te dirán que la Biblia, la inspiración plenaria, es algo que ya no se tiene ni se sustenta hoy. Por tanto, tenemos que decir que la Biblia es plenariamente inspirada por Dios y todo cuanto hay en la Biblia, en el original, no hay posibilidad de error alguno, porque Dios es verdad. Y eso hay que reflexionarlo, especialmente para un mundo hispano que ha dependido mucho de las premisas teológicas del exterior, tanto del mundo sajón como el del mundo alemán. Así que esa colección va hecha, está orientada, tiene la razón de ser de escribir teología sin dependencia desde el pensamiento hispano. Yo he leído teología sistemática en algunos autores, sobre todo anglosajones,
Y básicamente la mayoría de ellos aborda este tema de bibliología en un capítulo. Y usted en este libro de bibliología tiene 10 capítulos y más de 900 páginas. ¿Usted cree que la Biblia haya perdido su lugar, su centralidad en la iglesia? ¿Y qué lo ha provocado? Mi convicción no es que haya perdido totalmente, pero está en el camino. Es decir, la Biblia, el sermón casi nunca se abre ya desde la Biblia, sino de una introducción larga del expositor, del predicador, del pastor, de como quiera que sea, y habla y habla y habla, y al cabo de un rato dice, vamos a ver lo que dice Juan en capítulo 1, versículo 14, y luego sigue disertando y establece un sermón desde su pensamiento, no desde el pensamiento bíblico. La Biblia ha desaparecido de muchos púlpitos. Yo voy a poner un simple ejemplo histórico. Comienza la iglesia cristiana y la iglesia se reúne en las casas, no hay templos, se abre la Biblia y en Hechos dice que el ministerio de esa iglesia era perseverar en la doctrina apostólica. Por tanto, Biblia. Pasa los primeros años, los primeros siglos del cristianismo, entramos en el siglo III, comienza la invasión del mundo romano al cristianismo, sin incluso conversiones, no hay gente que enseñe la Biblia, comienza todo ese declive en donde hay que intervenir los padres de la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Los templos, los edificios destinados a la iglesia, en el frente del edificio está un altar sin Biblia. Llega la reforma, sacamos, no el altar, no lo sacamos físicamente, pero colocamos en el centro un púlpito con Biblia. Y llega el tiempo actual y sacamos el altar y sacamos el púlpito y abrimos un escenario para el show dominical sin Biblia. Esta es la situación actual. Entonces, ¿qué es lo que puedes encontrar hoy en librerías? ¿Y qué voy a decir yo a un experto en librería? En librerías puedes encontrar fácilmente libros motivacionales. Sí. Cómo hacer para que la persona se sienta cómoda, cómo recuperar no sé qué, no sé cuánto, pero sermones bíblicos. Que alguien lea sermones bíblicos, estoy pensando en uno muy conocido, de Spurgeon, por ejemplo. Raro, rarísimo. Esto expresa una situación. La Biblia está en declive. La Biblia está en declive en instituciones académicas. No hace mucho tiempo yo di un curso intensivo en la Facultad de Teología de Barcelona y por ley universitaria, tú no puedes dar más que 3 horas diarias de una materia. Entonces, la materia requiere para un crédito, como mínimo, 12 horas lectivas. Quiere decir que tuve que dar una semana y media. Al principio de esa semana dije a los alumnos, hay que leer este libro. Susana me acompañaba en la clase. ¿Qué fue lo que dijeron? Todo el libro. Esta semana. Quiere decir que el declive académico está en marcha y que tú le das a una persona para leer cómo convencer a un auditorio y lo va a leer un día, pero tú le das un comentario de Malaquías y eso no hay tiempo para leerlo. Por tanto, la Biblia está dejando lugar y si tú pierdes la razón, la esencia y la realidad de la Biblia, no tienes mensaje. Termino esto rápidamente. A veces yo hablo demasiado. El pueblo de Dios viene a la reunión dominical, estoy hablando de generalidades, no para oír al pastor, para oír a Dios. Y solamente se puede oír a Dios en la Biblia. Por tanto, cuando escapamos de eso, estamos cayendo en un mensaje que no activa, no edifica, no conduce la vida espiritual. Y eso demandaría que quien predica debe de tener los estudios
tanto de los idiomas en que la Biblia se escribió, conocimiento de la hermenéutica, de la exégesis, para hacer de la predicación no una predicación que entretenga, por llamarle así, sino una predicación que cambie y que transforme vidas. No hay ninguna duda de que eso tiene que ser así, por una razón. Aquel gran predicador Spurgeon dijo un día a sus estudiantes en el instituto donde él enseñaba de vez en cuando, esto le dijo: voy a daros un consejo. Cada vez que subas al púlpito, que puedas decir en tu intimidad: oíd palabra del Señor. Predica, y cuando te sientes, dile al Señor: así ha dicho el Señor. Y esto es esencial, es esencial. Los profetas lo dicen. Claro, y naturalmente lo que tenemos, indudablemente puedes predicar sin un conocimiento exhaustivo del griego, pero lo que tienes que predicar es lo que Dios dice en su palabra y dedicarle tiempo a la preparación del sermón. El decir, bueno, voy al púlpito hoy y ya me dirá el Espíritu, que yo lo he oído muchas veces, lo que tengo que decir, esa es una inconsecuencia absoluta, porque estás tomando un texto que habla de que cuando te lleven al tribunal y te vayan a juzgar por ser cristiano, no te preocupes, el Espíritu te va a decir lo que tienes que decir. Pero Dios me libre de subir al púlpito y decir lo que a mí me parece mejor. Yo tengo que estar preparado para decir a la congregación lo que Dios quiere decirle esa mañana. Y muchas veces, en mi experiencia de pastorado de 40 años, dije, nah, este tema no, es muy simple. Y tuve que volver al tema. Y eso es lo que Dios quería decir a la iglesia ese día. Por tanto, tenemos que volver a la Biblia sin condiciones ningunas si queremos que el púlpito sea eficaz en la congregación. Quizás lo que voy a decir es un poco controversial o genera también ciertos conflictos, ¿no? En algunas personas, sobre todo gente de la iglesia, ¿no? Se puede decir, como usted acaba de mencionar y como lo decían los profetas, así dice el Señor. Para hablar de la palabra, para predicar, ese concepto hoy va a hablar Dios, ¿no? Se puede entonces decir que el predicador lo que va a decir es palabra de Dios porque él lo ha estudiado puntualmente, exegéticamente y con todas las herramientas. Se puede decir que es el predicador el, el que trae la inspiración de esa palabra, de ese mensaje. Si este predicador trae como tal esa palabra de Dios, cuando muchas veces dentro de la predicación trae ya conocimiento, como a veces le abundamos con la literatura, con la filosofía, eh, predicamos la palabra, pero le ponemos más sabor, por decir, ¿no? Eso también es palabra de Dios. En absoluto. La palabra de Dios está escrita y no se le puede añadir nada. Solo eso es palabra de Dios. Ahora, cuando yo tomo esa palabra y digo al pueblo de Dios, Dios dice esto y en el momento actual debemos aplicar eso a nuestra vida de esta manera, yo no estoy diciendo que mis palabras sean palabra de Dios, pero estoy poniendo delante del pueblo comprensivamente lo que es palabra de Dios. Ahora, tú vas te sientas y escuchas a un predicador y comienza con una introducción larga que tú no sabes realmente a dónde va a parar eso. Es como un avión que tiene una pista tan larga y no despega nunca. Y de pronto empieza a hablar de un sermón y empieza a dar estadísticas. Quiero deciros que hay suicidios de 16 años, un 30%, de 45 años, un 60%, estadísticas. Y a última hora viene a decirme, bueno, yo quiero hablaros de que Dios dice aquí esto, pero para que la congregación no salga muy entristecida, voy a contarle un chiste. Al final
para que la gente se ría y se distienda. Y para que la gente no salga triste, vamos a poner al final del culto un cántico bien dinámico, bien puntual, etcétera, 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 para que la gente salga contenta. Señores, por favor, predicadores, queridos colegas, muchas veces la iglesia tiene que salir llorando y no danzando. Y esto forma parte de la palabra de Dios. No existe avivamiento en la historia de la humanidad que no se produzca por la aplicación de la palabra que el Espíritu hace a la vida personal. Y ahí tenemos el ejemplo de Nehemías. Sí, sí, cierto. A veces perdemos el rumbo en la predicación y tratamos de condimentar nuestros sermones, nuestros mensajes con todo lo que hay, pero se pierde la centralidad de la palabra. Podríamos decir que puede haber predicación sin Biblia, pero no tiene ese impacto de que el mensaje cambie a las personas. O sea, ¿hay predicación sin Biblia? Hay discursos sin Biblia, pero solo hay predicación con Biblia. ¿Ok? Y solo la predicación cambia la vida de las personas. O sea, absolutamente la predicación está basada en la Biblia y nada más. Y nada más. Y es que, y además, mira, hay actualmente un problema muy serio en muchas iglesias. Y el problema se llama alabanza. La alabanza no es una actividad, es una actitud. Luego, si yo no tengo claro bíblicamente que la alabanza es una actitud, entonces lo más importante del culto puede ser la alabanza. Y está ocurriendo que el director de alabanza es más importante en la iglesia que el pastor. Porque no le digas al director de alabanza que hay que suprimir uno de los 6 títulos que él tiene preparados para ese día. Se va a enfadar. Perdóname, yo soy a veces un poco violento en este sentido. A mí me importa un rábano, decimos en España, que el director de alabanza se enfade. Lo que yo quiero es que haya el tiempo necesario para la palabra de Dios. Y si hay que suprimir 5 de las 6 alabanzas, se suprimen y no pasa absolutamente nada. Pero lo que no puede faltar en el culto es la Biblia, y esto es vital. Y digo, hay bueno, hay iglesias y muchos predicadores que ahora la misma iglesia también le pide que su sermón no pase más de 20 minutos. Cuando recuerdo anteriormente, uno estaba una hora y media escuchando al pastor, al predicador, y uno quería seguir escuchándoles. Hoy parece que la gente no quiere escuchar más predicación. Bueno, no quiero escuchar más predicación porque tenemos que preguntarnos si es predicación. Es decir, si yo estoy en una iglesia en donde el pastor, el predicador de turno, no importa quién sea, me está contando historias y reflexiones y anécdotas y no sé qué y no sé cuánto, llega un momento que digo, oye, vámonos para casa que yo prefiero estar sentado delante del televisor que me va a entretener un poco más. Entonces, a esa predicación, 20 minutos y ya son muchos. Pero cuando la palabra de Dios está en el púlpito y el Espíritu está pegando con esa palabra, el auditorio está callado, quieto y tranquilo, y nadie procura marcharse. Y esto es lo que tenemos que entender claramente. Claro, si yo no predico la Biblia, entonces el pueblo, para el pueblo de Dios, al cabo de 5 mensajes seguidos, le resulta insoportable. Yo tengo 40 años de ministerio. Tengo una manía. Si es posible, no repetir nunca un mensaje. Para eso, yo imprimo todos mis mensajes, los numero en mi iglesia. Y ahora mismo estoy por más o menos 3.800. Yo podría estar predicando 3.800 domingos, es un tema diferente. Pero a la iglesia no puedo darle por ética lo mismo que el domingo pasado, porque yo quiero comer comida fresca.
Y naturalmente para eso hay que dedicar tiempo al estudio y tiempo al mensaje del domingo y no repetirlo. Si es posible, no repetirlo tampoco en otros lugares para que eso circule y todo el mundo diga, "Oh, ya te escuché ese mensaje". Claro, aquí quitaríamos los recalentados que decimos comúnmente, ¿no? El que prediqué el domingo en tal iglesia, el siguiente domingo lo predico en otra y así me evito estar preparando, Bueno, porque ya preparé un sermón bien, pero ya, para 3, 4 iglesias, ¿no? claro, mira, el otro día estábamos en un punto de misión nuestro de la iglesia de Vigo, donde hay una iglesia que ya está consolidada y que en breve será una iglesia independiente. Y una hermana me dice, bueno, vengo aunque ya te escuché el sermón el domingo pasado. Dije, ¿cómo? ¿Cómo me escuchaste el sermón el domingo pasado? ¿Estabas en Vigo cuando yo prediqué el domingo? No, pero te vi por internet y supongo que vas a predicar aquí. No, no, de manera ninguna yo voy a predicar el mismo sermón. Eso me da a entender que algún colaborador de ministerio predicó un mensaje en Vigo y lo predicó en un punto de visión, el mismo al otro día. Entonces me pasé por el despacho de alguien y le dije, oye, hazme el favor de no volver a hacer esto, porque la iglesia necesita escuchar algo que no haya escuchado. Y esto es lo que pasa, mi querido amigo. El pastorado tiene que asumir su obligación moral de predicar la palabra de Dios cada domingo que le permita. Y usted dijo hace rato la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, el mismo Espíritu Santo que inspiró para que se escribiera las Escrituras, asimismo es el que inspira cuando los sermones se preparan y se predican. Y usted decía básicamente que todo lo demás, a lo mejor la gente se cansa de estar escuchando un sermón de 40, 60 minutos, pero quizás 40 son paja y 20 solamente se tomó del texto bíblico. Y yo creo que ese es el gran reto, el que el Espíritu nos inspire desde la propia preparación del sermón. Ahora, leemos nosotros la Biblia con todo este bagaje cultural que tenemos de libros anglosajones, europeos, básicamente nuestra cultura mexicana, nuestra cultura latina, pues tiene todo este bagaje, ¿no? Fuimos evangelizados por misioneros americanos, eh, se provee de esta literatura desde teólogos, escritores anglosajones, europeos, y usted plantea aquí en su libro que toda esta serie va encaminada, como sus demás textos, a que sea una lectura también hispanoamericana, ¿sí? Una lectura, un texto, es más, hasta el acercarse al propio texto bíblico tiene que ser desde una lectura hispanoamericana. ¿Cómo se hace esa lectura dentro del texto de bibliología? Bueno, cuando yo hablo de lectura, no desde la óptica anglosajona o alemana, sino hispanoamericana, estoy diciendo que la única doctrina que está en la Biblia y que es la misma doctrina para americanos o para alemanes y para latinos, sea razonada, leída, comprendida, meditada y expresada desde el punto de vista hispano. Es decir, desde un contexto en donde cualquier lector hispano puede entenderlo bien. Nuestro idioma español es un idioma enormemente rico y hay verbos que se expresan en infinitivo, hay esto pasado perfecto, pluscuamperfecto, esto, en fin, hay una serie de verbos distintos. El idioma inglés es un idioma mucho más corto.
en este sentido. De modo que tenemos un pasado, tenemos un presente, tenemos un futuro. Pero cuando tú ves en el texto griego hay muchas formas verbales diferentes y podemos tener un aoristo y dentro del aoristo primero y aoristo segundo, podemos tener un aoristo en voz activa, en voz media, en voz pasiva y todo esto es muy complejo de entender y asimilar por el contexto mental idiomático sajón o inglés. De manera que lo que tenemos es que darles conceptos que puedan entenderlos bien desde el pensamiento comprensivo latino. Y esto será muy enriquecedor para el mundo hispanoamericano y dejaremos de tener una dependencia absoluta que puede ser buena y puede ser mala. Ahora, esa lectura que haríamos desde el contexto hispanoamericano sería desde un contexto social, como lo ha hecho, por ejemplo, la teología de la liberación aquí en América Latina, o cuál sería el planteamiento que usted nos propone. El contexto social no puede condicionar la Biblia. La Biblia es atemporal y vale para cualquier contexto social. Indudablemente, cuando el problema que tienes en tu entorno es muy definido y muy claro, la Biblia hablará en contra de ese contexto y te permitirá orientar el pensamiento reflexivo para los creyentes a fin de que en un contexto malo, digamos así, se genere una comprensión hacia los que están desfavorecidos. Esto es natural y normal, pero no significa que voy a generar una teología que resuelva un problema, sino todo lo contrario, una teología amplia como palabra de Dios que no viene para resolver problemas, sino para poner a Cristo en la vida de las personas, cambiar las personas y cambiando a las personas cambiamos los problemas. De modo que no es un renovar teología de liberación o cosas de estas, sino una teología bíblica 100%, pero desde el pensamiento comprensivo para el hispanoamericano. Ok, interesante este tema porque hoy existen pues varias teologías, ¿no? Teologías del tercer mundo, la teología de la liberación, la teología africana, la teología feminista y muchas otras teologías. Y que básicamente se toma el contexto social para hacer esa interpretación del texto. Y usted acaba de mencionar que el contexto no debe de condicionar la lectura, la interpretación de la Biblia. Y yo creo que en esa parte es bastante claro. Y entonces preguntaría, s- entiendo que no debe de condicionar el contexto a la lectura de la Biblia. ¿Cómo la Biblia entonces tiene esa influencia en el contexto? ¿Cómo llega al hombre, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un cristiano, amo a Cristo, quiero vivir una vida cristiana consecuente y de pronto viene un problema social a mi vida. Me han echado del trabajo y no encuentro trabajo. Yo no voy a decirle, no te preocupes porque como tú has creído en Cristo va a resolver el problema. No, tengo que explicarle que Cristo permite, que Dios permite muchas veces una prueba en la vida del creyente para afirmar su fe. Y esto forma parte de una expresión teológica que no tiene un condicionante social, sino algo general. Yo soy un empresario que estoy explotando a los trabajadores y yo desde el contexto social, pues haré muy bien en apropiarme de lo que no es mío. Hablo de contexto social, pero voy a la teología bíblica y me dice, tened mucho cuidado, los amos con vuestros siervos, porque vosotros tenéis un dueño en el cielo. Yo tengo un contexto familiar, social, de que en el mundo hispano muchas veces el marido es, además de marido, el dueño y señor de la casa y el que dice, literalmente en mi casa mando yo. Y claro, vengo a la Biblia
y ese contexto social se rompe porque Cristo dice en su palabra, Dios dice en su palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y voy a girar un pensamiento muy introducido en el mundo latino, que es que hay que obedecer los mandamientos de la iglesia o los mandamientos de Dios. No es así. Yo no vivo obedeciendo por mandato, sino que obedezco por amor. Y lo que la Biblia me dice es tienes que amar a tu esposa tal, por una razón, no por mandamiento, sino porque tú eres figura visible de Cristo ante el mundo en el modelo de relación tuya con tu esposa. De modo que los mandamientos desaparecen para convertirse en privilegio. Y esta es la lectura que tenemos que hacer en el mundo hispano, en donde estamos condicionados a un contexto histórico social que nos ha llevado a una situación así. Y eso me encanta, me gusta. Obedezco por amor, ¿No? no por mandato. Y yo creo que ese es, en resumen, lo que las escrituras mismas nos enseñan, ¿no? Seguro que sí. Jesús mismo dijo, y resume los 10 mandamientos o todas las leyes que habían del pueblo judío en amar. Ámense los unos a los otros. Leemos los textos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, y en todo está el amor. Y como usted bien dijo, no obedezco por mandamientos, porque eso se convertiría en carga. Obedezco por amor a Cristo. Para aquellos que nos escuchan en este podcast, el tomo 2, Bibliología, del doctor Samuel Pérez Millos, es un libro muy completo, 10 capítulos, donde el autor aborda este tema de la Biblia desde una forma muy simple, muy sencilla, muy para el pueblo, ¿sí? Donde todos podamos apreciar y entender la Biblia a través de este libro que nos acerca a la lectura de la Biblia. Trae una justificación histórica donde pasa por los padres de la iglesia, por la reforma. De allí, a través de todos estos capítulos, también nos pone aquí marcos históricos, teológicos, para entender y acercarnos a las escrituras y cómo se ha entendido o comprendido también a través del tiempo, hasta llegar al último capítulo donde aborda los libros de la Biblia, ¿sí? Y aunque hay material sobre este capítulo en otros textos, sin embargo, este libro es un compendio de todos esos textos, diríamos, que tenemos en otros libros sobre los libros de la Biblia. Autor, fecha, bosquejo, contenido, lo cual les recomendamos a todos aquellos que nos están escuchando el que se acerquen a esta colección, una colección muy completa, una colección que vale la pena tenerlo en su librería, perdón, sí, en su librería, pero también tenerlo en su librero, no solamente en su estante, sino en la mesa de estudio, para que esto le motive a profundizar y a entrar con más ganas, con mayor herramienta a la lectura de la Biblia. ¿Algo más que nos quiera compartir, hermano Samuel? Bueno, simplemente en esto de la bibliología, ese último capítulo que acabas de mencionar, tiene también una peculiaridad que a veces no está, y es Cristo en cada uno de los libros. Porque Cristo es el alma de la Biblia, la razón de la profecía, la completa revelación exhaustiva de Dios. Por tanto, además de esos títulos de libro y algún dato histórico y tal, tenemos ahí. Hay también una parte de la bibliografía que aborda estos manuscritos bíblicos y también traducciones, versiones, con el gran problema que esto está
produciéndose en el día de hoy. No leas en la Nueva Versión Internacional porque no es una buena traducción, porque no utiliza manuscritos de no sé qué, no sé cuánto, y la gente sabe lo que está preguntando hoy. ¿Cuál es la Biblia que puedo leer o que debo leer? Y mientras buscas la Biblia, ¿O cuál es la mejor ¿o cuál versión? es la mejor versión? Y mientras buscas la mejor versión, no lees la Biblia. Oh, a mí es que es sumamente raro y extraño lo que está pasando hoy. El único manuscrito correcto es el Receptus. Bueno, es una opinión muy técnica, yo la respeto mucho, pero tenemos otras versiones de resúmenes griegos con aparato crítico que hay que estar atento a él. Y las versiones, es verdad que hay algunas parafrásicas que, hombre, no es una traducción literal, pero el resto de las grandes versiones de la Biblia, Reina Valera, Biblia de las Américas, excelente, muy buena versión, nueva versión internacional, incluso la Biblia textual en las ediciones primeras, primera y segunda, luego ya el otro hay ciertas cosillas ahí de Qumran que se han metido por el medio, pero leamos la Biblia y los predicadores, los pastores tengan por lo menos 5 versiones distintas de la Biblia para leer el pasaje que va a predicar en cada una de ellas y llegar a una conclusión. Pero sobre todo, amados hermanos y amigos, volvamos sin condiciones a la Biblia. Muchas gracias, hermano Samuel. Muchas gracias a la editorial CLIE, quien ha estado publicando los libros del doctor Samuel y ahora esta colección de teología bíblica y sistemática. Los esperamos en el próximo capítulo. Bendiciones.